Seguimos en Panorama con Javier Acevedo, que es presidente de la Coalición Cívica ARI General Roca, hablando del clima político que existe hoy en la Argentina en estos tiempos, a propósito de la discusión reciente sobre la reforma judicial en nuestro país. Y quedó del bloque anterior una pregunta y que reiteramos. Hay dos cosas. Por un lado, los jueces no van a ser elegidos por el voto directo. Se eligen los integrantes del Consejo de la Magistratura. ¿Qué queremos decir con esto? Que son los integrantes del Consejo de la Magistratura los que después designan a los jueces y hasta en algún caso hasta pueden evaluar la conducta de esos mismos magistrados y determinar su futuro de continuidad o no, o de sanción o no dentro del sistema judicial. La otra parte de la pregunta es, ¿se puede estar en contra cuando se te plantea democratizar la justicia? Ahí hacías alguna observación y decías, no, está lejos este proyecto de democratizar la justicia. A ver, vamos por partes. ¿Por qué no es un proyecto de democratización de la justicia de acuerdo a la visión de ustedes desde la Coalición Cívica ARI? La democratización de la justicia con respecto a la elección de jueces, nosotros siempre en nuestra plataforma y en nuestro proyecto político, en las diferentes campañas, siempre estuvimos de acuerdo que, por ejemplo, la elección de jueces se haga de otra forma, ¿no? Por oposición, por antecedentes, por audiencias públicas, por grupos de notables que puedan participar en la opinión de la elección de jueces. Hoy eso no lo tenemos. Creo que eso tiende a llevar adelante una reforma en ese sentido, sería democratizar una elección de jueces. Hoy lo que hace el gobierno es armar un consejo de la magistratura a medida del Poder Ejecutivo, donde por una mayoría simple, hasta ahora eran los 2/3, para elegir o remover jueces, tenía que ser con el voto de los 2/3 del Consejo de la Magistratura. Hoy eso se cambia y se amplía el Consejo de la Magistratura de 13 a 19 integrantes, de los cuales con el voto simple mayoritario pueden remover o nombrar a un juez. Eso lamentablemente es así y es crudo decirlo, no es para nada democrático, porque los jueces hoy tienen una espada de Damocles. De acuerdo a sus sentencias, pueden llegar a ser removidos de su cargo o, si son más afines al gobierno, pueden llegar a ser puestos en un cargo tan importante como es una magistratura, o en este caso, como es designar a un juez. Es peligroso cuando el Ejecutivo comienza a manejar la justicia de esta forma, porque el ciudadano común pierde muchos derechos y pierde su propia defensa ante un Estado cuando ese Estado con políticas lo avasalla. Va a haber jueces que no van a poder dictar una sentencia en contra del gobierno porque saben que viene la sanción del Consejo de la Magistratura y su propia remoción, ¿no? Si avanza, por ejemplo, en temas en la defensa de los jubilados, en juicios que los jubilados le están interponiendo al Estado, si un juez dictamina en favor de trabajadores, donde están conculcados sus derechos y deben accionar contra el Estado. Bueno, los jueces hoy, con esta ley, con esta reforma que se quiere llevar adelante, dejan de tener independencia para dictar sus sentencias y tienen detrás un Consejo de la Magistratura que lo está mirando politizado, con una mayoría propia del Ejecutivo, donde, bueno, moverán las fichas de acuerdo a lo que dictamine el Poder Ejecutivo, ¿no? Javier, muchas veces se ha hablado de la independencia del Poder Judicial. Hoy aparece, digamos, en el centro de la escena a partir de esta reforma judicial. Pero la independencia de la justicia es una prerrogativa, es una virtud inclusive, que se ha puesto en duda en muchas oportunidades. Algunos teóricos hablan, la Corte cuando convalidó el golpe de 1930 perdió su independencia. Y entonces te dicen, la pérdida
de credibilidad de la justicia se remonta a aquella época, a principios del siglo pasado. Hoy, en su fuero más íntimo, tanto en lo personal como en lo partidario, ¿se puede hablar de independencia de la justicia? Digo, con el esquema vigente, o con el esquema anterior a la reforma judicial, ¿podemos hablar de independencia judicial? Un punto, porque con el esquema post-reforma que se impulsa del kirchnerismo, ustedes dicen, ese es un valor que se pierde. Lo que se busca también, o que se manifiesta buscar, es darle mayor independencia a la justicia, algo más de autonomía también, hacerla más ágil, porque también es cierto que la justicia ha ido perdiendo credibilidad en las últimas décadas. Es lo que decís vos. Yo creo que la justicia tiene libertad en este momento para llevar adelante su trabajo. La justicia como organismo. Si bien dentro de ella hay dificultades a las cuales coincido con vos que debe haber algunas reformas, como ser acercar más la administración de la justicia al ciudadano, tener más celeridad en los hechos o en las sentencias que un ciudadano espera de acuerdo a una causa que se está llevando adelante. Creo que hay que acercar tal vez la justicia más al pueblo, pero democratizar aún más en esos aspectos la justicia no significa que la propia justicia pierda su libertad con respecto a otro poder de la nación, porque estamos hablando de la ley madre, que es respetar la Constitución Nacional. Hoy a la justicia se la quiere obligar a estar fuera de la ley y estar fuera de la Constitución Nacional. Se la quiere obligar desde el propio Poder Ejecutivo. Y yo creo que como ciudadanos tenemos que defender lo que quede todavía de justicia independiente. Sí, dentro de la justicia independiente, por supuesto que hay que actuar con algunos jueces que realmente se han comportado de una manera adicta al poder y realmente le han hecho mucho daño a la nación, en muchos casos resonantes donde prácticamente no se han investigado, los han cajoneados, y hablo específicamente, por ejemplo, del juego de Yarvide. Nosotros creemos que con estos proyectos de ley quieren hacer de los jueces clones de Ollarvide, a mi propio entender. Son clones de Ollarvide para que todos actúen de la forma que la ciudadanía conoce que ha venido actuando un juez que realmente debiera ser evaluado por un consejo de la magistratura independiente, bien constituido, y por la propia ciudadanía que debería decidir si debe seguir en ese cargo o no, y no ser un poder ejecutivo el que lo ponga o lo saque, ¿no? Gracias, Javier, por estos minutos que nos diste. No, gracias a vos. Me interesaría rescatar un par de detalles de esta discusión en la jornada de hoy sobre democratización de la justicia. Por un lado, lo decíamos al principio del panorama, difícilmente se puede estar en contra de la necesidad de actualizar el funcionamiento del Poder Judicial. Una institución como la justicia, que viene siendo observada, que ha puesto en jaque algunas situaciones, o a partir de algunas situaciones se ha puesto en crisis. Y esto ha merecido cuestionamientos desde la política, desde instituciones, desde el periodismo mismo, desde la comunidad en general. Digo, difícilmente uno pueda estar en contra de decir la justicia hay que actualizarla. Porque una justicia que llega tarde, entre otras cosas, también peca de injusta. Ese es uno de los tantos aspectos. Una justicia para pobres nada más, como la justicia penal, y una justicia
para gente con capital, como puede ser la justicia civil, también es un tema que hay que ajustar. La otra cuestión es cómo se denomina a este proceso de actualización o de reforma de la justicia. Hay un dato interesante. A veces, desde la elección de la terminología para definir una acción, implica sumar voluntades. Fíjese, hace algunos años atrás, no mucho, 2, 3 años atrás, en Río Negro se hablaba del desarrollo agroalimentario en la zona de los valles inferior y medio de los ríos Neuquén y Colorado a partir de la inversión china, de un preacuerdo con la República China. Y uno de los planteos, ese proyecto no prosperó, pero uno de los planteos era hay que proteger la soberanía alimentaria. Claro, ¿quién puede estar en contra de proteger la soberanía de un país? Cuando se habla de reformar la justicia, se habla de democratizar la justicia. ¿Cómo podemos estar en contra de la democratización de la justicia? Cuando se habla de habilitar a los menores de 18 y mayores de 16 años para votar, se lo plantea como una ampliación de derechos. ¿Quién puede estar en contra de la ampliación de derechos? Después están las opiniones a favor o en contra, pero a lo que voy es la discusión también pasa por el relato y por la forma de denominar las acciones. ¿Cómo podemos estar en contra de democratizar la justicia? Claro, algunos jueces han dicho, esta justicia es democrática. Desde el 83 esta parte, esta justicia es democrática. La única batalla en este sentido, semántica, que podríamos llegar a decir ha perdido el kirchnerismo, ha sido la de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué? Porque se la conoce como Ley de Medios, popularmente como Ley de Medios, y en realidad solamente regula a los medios audiovisuales. Y la denominación Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual quedó subrogada o tapada por esta denominación más breve, pero no menos contundente desde el momento de instalar opinión, la Ley de Medios. Nos fuimos del tema de la justicia. Seguramente el tema nos va a seguir dando letra para las próximas ediciones de Panorama. El tema no es sencillo y hoy la justicia también está sujeta a la necesidad de actualizar su funcionamiento, de rever algunos mecanismos de funcionamiento interno y externo, sobre todo porque es una de las instituciones que rápidamente tiene que dar respuesta a los planteos de los distintos sectores de una sociedad. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.